Bien, en segundo lugar, en la mañana de hoy, tenemos la presencia del profesor Daniel de la Cueva. Daniel de la Cueva, me permito unos instantes más allá de presentarlo, como uno de los fundadores del movimiento en América, junto con Nelson Todd, ha sido un impulsor. De hecho, eh, más allá de entusiasta en los temas olímpicos de estudio, lo conocí por la Academia Olímpica y unos encuentros. Te conocí en Chile en el año 2004, 2005, te conocí en un encuentro que hicimos en Santiago. Siempre preocupado y siempre me alentó con sutileza, con delicadeza, con pedagogía para poder multiplicar lo que hacían en otros lados del mundo, en Argentina en particular, acá en Uruguay. Hice un foro en Córdoba, fue el segundo foro, segundo simposio, se me invitó, quedé maravillado, pero también con la mochila de hacerlo en Uruguay. O sea que parte de lo que estamos haciendo por la visión y por el mandato de una manera que, la invitación que nos hicieron tanto Daniel como Nelson. Daniela Cueva tiene, como ya dijo, también otra cualidad, es docente universitario, participando en varios cursos internacionales, Francia es el último, el LIL, pero también es profesor de judo, de lo cual también nos une otra cosa. O sea, tenemos más puntos en contacto de los esperados. Lo cual también le da una visión distinta al tratamiento, cómo encara ciertas situaciones, tanto de situación de vida cotidiana como de docencia. Y eso es lo interesante, cómo lo aplica también en su vida cotidiana, en su vida particular. Así que les quiero presentar a un amigo, Daniel de la Cueva, que nos va a presentar un trabajo que seguramente va a ser de agrado a ustedes. Daniel, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presencia. Agradezco muchísimo la invitación y también de paso quiero felicitar a mi amigo Carlos Cervantes por la brillante exposición que acaba de hacer sobre la presencia de Pierre de Coubertin. En este momento la idea sería trabajar con ustedes en algunas tensiones, continuidades y rupturas que presenta la educación olímpica, interpretando que he incursionado en la inteligencia artificial para saber quién fue el precursor del tema, quién escribió por primera vez sobre educación olímpica, y fue nuestro conocido maestro don Conrado Durantes. En el año 1965 publicó un libro, evidentemente como evidencia escrita del tratamiento pedagógico y científico, denominado El olimpismo en la educación. Y en el capítulo 4 justamente hace referencia a este tema que decimos muy importante para nosotros, que es la educación olímpica. Fíjense que hace un análisis sobre el origen y la evolución del olimpismo. Siempre Conrado hace referencia a los orígenes del olimpismo, la historia de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y los modernos, para después ir a su filosofía, la relación entre la educación física y el olimpismo, en el cuarto la educación olímpica y en el quinto la aplicación de la educación olímpica. Tenemos que hacer un paralelo muy interesante aquí con la historia del desarrollo también de lo que es la Academia Olímpica Internacional, porque podríamos decir que antes de la aparición de la Academia Olímpica Internacional, en el año 1961, prácticamente era cuestión de pequeños círculos o pequeñas iniciativas en la difusión y la importancia del aspecto educativo y pedagógico del proyecto original de Pierre de Coubertin. Así que un elemento, un logro más, agregado al hecho en particular que Conrado Durante fue el primer autor que se dedicó a promover para todos los hispanohablantes literatura que hasta ese momento solo estaba presentada en idioma inglés, francés o alemán. Así que, a pesar de haber habido algunas discusiones sobre quién fue el primero, tenemos este dato como muy importante. Nosotros vamos a hablar de los principios fundamentales del olimpismo, de lo que significa la educación olímpica, de los aportes de Roland Naul, de los desafíos actuales y por supuesto también al final de algunas conclusiones. Así que podríamos decir que inicialmente, y tratando de ser lo más resumidos posible, lo más circunscriptos posibles originariamente, el renacimiento de los Juegos Olímpicos modernos implica una actividad constituida en base a deportes individuales, en la participación de atletas masculinos, en un evento que tiene una frecuencia cuadrienal que se celebraría justamente en coincidencia con los años bisiestos,
que el origen fundamental y el leitmotiv de los Juegos Olímpicos es la filosofía que encierran y que denominamos en general olimpismo, que estaba reservado para deportistas amateur o concebidos como deportistas amateur, y que en realidad se trataba de un proyecto pedagógico. Y aquí voy a relacionar mi charla con el aporte que ha hecho nuestro amigo Tomás Bolaños, porque sin duda Pierre de Coubertin debería estar no solamente circunspecto, sino muy bien, más que nada, atento a los cambios y las evoluciones del olimpismo, y que las vamos a tratar más adelante. Así que podemos decir que con respecto a la participación de la mujer, y que es un hecho muy bien sabido, algunos de los preceptos de Pierre de Coubertin duraron nada más que una olimpiada, efectivamente con los Juegos Olímpicos de Atenas, y que para los segundos Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos de París, ya hubo competencias de deportes en equipos y también hubo participación de mujeres. Así que la participación de mujeres en los Juegos Olímpicos, desde el 2% en París 1900 hasta el 50% en los Juegos actuales, se tuvo una superación constante, ¿sí? Esto fue una de las imágenes que difundían justamente esta participación del género femenino en los Juegos Olímpicos de París. También es muy importante entender de qué se trata el olimpismo moderno, más allá de la interpretación que podemos tener los especialistas o los docentes. Así que podemos decir que es una de las prácticas sociales más visibles y más potentes de la sociedad humana. Todo el mundo, como lo dijo recién muy bien Carlos, está atento a lo que ocurre en estos eventos cuadrienales. Es un complejo de estructuras organizativas y operativas creciente y en constante crecimiento. Se adaptan a la dinámica social que está en cambio y en evolución constante desde que nacieron. Y esto tiene que ver no solamente con el aumento del número de comités nacionales olímpicos participantes, sino también los distintos criterios que se han ido modificando. Es decir, el aumento de deportes ha sido fundamental en la historia del deporte y del olimpismo, el rol importantísimo que tuvo el Comité Olímpico Internacional en la tecnificación, en la definición de la lógica interna y también en la institucionalización del deporte. Basta con repasar cuáles fueron los deportes, las disciplinas y las pruebas en las que se competía en los primeros Juegos Olímpicos para darnos cuenta de esta evolución que ha tenido el deporte y que influyó no solamente en la creación de las federaciones internacionales y de los comités nacionales olímpicos, sino también en cómo se determina la lógica interna de cada deporte. Recuerdan aquellas competencias, por ejemplo, de levantamiento olímpico de pesas con la mano derecha y con la mano izquierda, la trepada a la soga y muchos otros deportes que fueron incluidos en distintas etapas, que bien las marca Jim Parry como etapas de análisis, de expectación, hasta un momento en el que se equiparan los deportes formalmente constituidos hasta los deportes actuales. También podemos decir que los valores que identifican son referentes y abstracciones orientadas al comportamiento de los seres humanos y la realización de la persona y en definitiva también en la transformación social. Esto es muy importante porque si no diéramos importancia a este elemento, no sería olímpico el Comité Olímpico Internacional, sería sencillamente un comité internacional de organizaciones de competencias deportivas. Así que ya tenemos que los primeros dos aspectos han quedado obviamente fuera de lugar. Tenemos además una relación entre el olimpismo y la educación olímpica, así que según nos dice, además de las conocidas definiciones que tiene el olimpismo en la Carta Olímpica y que conocemos todos también de Conrado Durantes, Ferdinand Landry de Canadá nos dice que el olimpismo es la ideología y la estructura de proposiciones con objetivos pedagógicos, sociales y políticos perceptibles como una mística y que se afirma en un código de ética deportiva, la búsqueda de la excelencia y la emulación, el juego limpio, la indiferencia a ganancias materiales, con negrita, la exclusión de la discriminación en cualquiera de sus formas, la promoción del respeto mutuo, la cooperación
y la paz entre los individuos, la gente y las naciones. Esta fue una definición de los años 70 y Ferdinand Landry, tuve la oportunidad de ser alumno de él en la Academia Olímpica Internacional, me pareció importantísima para tener una definición más de las antes seguramente mencionadas y conocidas por todos ustedes. Pero lo importante, lo que nos parece realmente relevante, es quién explica, por ejemplo, el fenómeno de los Juegos Olímpicos en la escuela. ¿Quién habla a los niños y a las niñas que van a la escuela primaria o secundaria sobre lo que realmente significan los Juegos Olímpicos? Es importantísimo aquí el rol del docente, aquel docente que, como decíamos ayer, tiene que ser formado en la educación olímpica. ¿Quién explica los valores del olimpismo? Todavía tenemos idea de la imagen que causó aquel nadador en los Juegos Olímpicos del año 2000, Eric Moussambani, que parecía una persona totalmente desubicada dentro de los Juegos Olímpicos, y nadie ha explicado la regla de la globalización, la internacionalización y la representación de las juventudes de todo el mundo, y cómo ha ido cambiando con el tiempo, y aquello queda solamente en la historia sin que nadie haya explicado, para terminar de una vez con la risa burlona de algunos periodistas. Así que es importante porque también tenemos que pensar si hay alguna relación entre los valores olímpicos y los programas de estudio. Por eso es importantísimo, una vez más, pensar en la necesidad de incluir el término olimpismo o educación olímpica en las currículas de los planes de estudio de la educación, pero más que nada en los planes de estudio de formación de formadores. Y nos referimos específicamente a la de los profesores de educación física. Pierre de Coubertin decía que el futuro de la civilización no descansa sobre bases políticas ni económicas, sino únicamente en la dirección que se le dé a la educación. Y somos las personas que estamos recibiendo todas las críticas, como por ejemplo bien recién las enumeró mi amigo Carlos. ¿Por qué? Porque no hemos prestado suficiente atención a la educación y en particular a la educación olímpica. Coubertin decía que restauré los Juegos Olímpicos para ennoblecer y fortalecer los deportes, asegurar su independencia y duración y así permitirles cumplir mejor el papel educativo que le corresponde en el mundo moderno. Y fíjense que Coubertin hablaba de una celebración que son los Juegos Olímpicos, pero hoy es aparentemente en todo el mundo la política deportiva la que prescribe el tipo de obras que se van a construir. Y fíjense que en todo el mundo se construyen estadios con pretensiones de ser estadios olímpicos o estadios que se parecen a los estadios olímpicos o estadios que tienen la pretensión de ser estadios olímpicos. Y un estadio es un lugar para sentarse y ver jugar, por ejemplo, a 22 jugadores con una pelota. Pero no son lugares para la práctica deportiva, son lugares para la expectación del deporte. Y ya Pierre de Coubertin lo dijo en algún momento diciendo que había demasiados estadios construidos por voluntades políticas y no lugares para la práctica del deporte por todos los habitantes de un país. Así que también el olimpismo ha hecho más que simplemente intensificar el movimiento deportivo y también ha abierto nuevos y fructíferos caminos en la educación física. Y piensen cuántos movimientos han ocurrido después de Pierre de Coubertin como innovador con el deporte dentro de la educación física, que para algunos necesariamente se contrapone, como por ejemplo en el ámbito de la corporeidad y la búsqueda del placer motor, psicológico y social que proponen algunas corrientes de educación física y aparentemente deberían anular la técnica o aparentemente deberían anular la expectación por el logro, cuando en realidad esto funciona, y gracias por recordármelo, amigo Dante, como un verdadero pedal, como el principio del yin y yang. La existencia de la educación física deportiva no implica la aparición de otras corrientes como la psicocinética, la neuromotora, etcétera, etcétera, sino que pueden funcionar en forma combinada y organizada entre ellos. La educación olímpica, entonces, y este es uno de los puntos más importantes que he tratado de traer para ustedes como definición, es un conjunto de prácticas formativas
que utiliza en combinación e insumos a los valores olímpicos, el conocimiento, los agentes culturales, circunstancias y prácticas sociales para materializar la razón de ser de los Juegos Olímpicos modernos y el movimiento olímpico. Si alguien se olvida de que la razón fundamental, la excusa para que existan los Juegos Olímpicos modernos es educativa, nos estamos olvidando de las raíces y quiere decir que nos fuimos por las ramas. Eso es fundamental. Como producto de práctica educativa, el conocimiento adquirido de diferentes maneras y orígenes se transforman en cultura olímpica. Acostumbro a decir a mis alumnos que por el hecho de haber cursado matemáticas en la escuela primaria y secundaria, no tienen por qué olvidarse de cálculos básicos, de cálculos matemáticos. No hace falta ser un científico de ingeniería espacial para poder multiplicar un número por 10 o dividirlo por 10. Por lo tanto, ese conocimiento, aunque no se use frecuentemente, lo puede tener cualquier operario, cualquier vendedor en cualquier comercio, y son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Lo mismo que ese conocimiento se incorpora a la cultura general de una persona, y ahí hablé de matemática por hablar solamente de un tema, pero puede ser de cualquier otro tema del conocimiento formal. Lo mismo ocurre con la educación física. A medida que la persona crece y sale del sistema educativo, cuando se gradúa o cuando deja de estudiar, mantiene los hábitos de práctica deportiva, y eso es cultura física. Lo que nos llevamos después de un largo periodo de práctica, ensayo, error y aprendizaje. Por eso la gente sigue haciendo deporte, que es una de las mejores propuestas que tiene nuestra actividad general. Para educar en el olimpismo es necesario adaptar los contenidos, porque dependen de componentes diversos y de distintas perspectivas, y básicamente depende de distintas necesidades locales. No es lo mismo practicar deporte donde yo vivo que en Brasil, no es lo mismo el deporte uruguayo que el deporte cubano, no es lo mismo el deporte de Colombia que el de México. Si no hacemos la referencia, la bajada, la adaptación a lo local, ningún modelo nos va a conducir a un modelo más eficiente. Así que la educación olímpica está ampliamente tratada en la Carta Olímpica en varios artículos, y como dice Bruce Kidd, se trata de una promoción del deporte como una práctica humana valorada, es decir, que tiende a ser superior en términos humanos y no necesariamente de rendimiento al deporte. Hay muchas fuentes científicas que hablan, por ejemplo, de que la educación física no son solo conocimientos académicos, no debe limitarse a la divulgación de contenidos relacionados con los juegos, la estructura y la organización del movimiento, ni que se refieran al entrenamiento para competir, sino que debe contener efectos más amplios. No tiene casi ningún sentido que sigamos le dando vuelta a la bandera olímpica y por qué sean los colores. Hay que hacerlo aplicable a la juventud, que quede aquello como un contenido que puede pasar perfectamente, porque ya prácticamente todo el mundo entiende de qué se trata la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiada. Son cosas que han quedado y que deberíamos tratar de actualizar. Otro elemento, es una nueva fuente de educación que predica la moralidad universal y los valores. El olimpismo y el movimiento olímpico son fuentes, y la educación olímpica es un proceso y resultado de un propósito educativamente organizado y sistemático. La educación es un hecho deliberado y también es un hecho político, cuando se aplica correctamente la filosofía pedagógica en cómo formar desde nuestras edades de personas adultas y maduros a los niños del futuro. Otro elemento, armonizar la educación olímpica en el ámbito curricular y extracurricular podría contribuir mejor a la formación y desarrollo de la personalidad del alumno a través de procesos sistémicos pluridimensionales, intencionales e integrados, como decíamos. Varios autores, entre ellos mi amigo Nelson Todd, lo han tratado. Así que pensamos igual que Freire en estos aspectos de que la educación olímpica podría ser alternativa, porque varía de acuerdo a los tiempos, alterna también en cuanto a los contextos
y, por supuesto, a los distintos momentos. No es lo mismo hacer educación olímpica para los primeros grados o los primeros niveles de la educación preescolar, primaria o secundaria. Debe alternar de acuerdo a la posibilidad que nos brinda el mismo ciclo olímpico. Es muy importante entender cuando una ciudad es sede de los Juegos Olímpicos que tiene por obligación contractual, se cumpla o no, un plan nacional de educación olímpica para sus alumnos. Pero además tiene que ser alterativa, porque la educación olímpica cambia tanto al alumno como al docente que la imparte. Y tiene que ser alternativa porque además produce cambios en el desarrollo humano y tiene una indiscutible influencia en el bienestar social de las personas, porque influye en su educación social y en la transformación de todas las personas. Bien, así que es importante a los educadores que den imágenes correctas de este tipo de circunstancias que pasan en el deporte cotidiano. Estos son judokas, es costumbre del judo ayudar cuando mi adversario se lesiona a que abandone el tapiz y pongo toda mi capacidad física para colaborar con él en ese momento, que es un momento, por supuesto que es desgraciado para un deportista lesionarse, pero es importantísimo que esto se explique como se explica las técnicas del judo, que no son muy conocidas y que trata constantemente de llevar al público el interés, pero estos datos son fundamentales, porque estos datos tienen que ver con la educación olímpica. Así que hay que pensar que, como ya lo dije ayer en el panel, nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede enseñar lo que no sabe. No se conoce o no se siente. Un deportista no reproduce en competencia lo que no aprende en entrenamiento. Y esto quiere decir que si en el entrenamiento, como lo hace la Fundación Tenis, como lo hace en el programa Olimpay, como lo hace en la Escuela Ejército de los Andes, como lo hace el profe Parra en su instituto a través de su materia gestión de proyectos, si no se prepara en entrenamiento, yo no puedo hacer que un jugador de fútbol, si soy el entrenador, patee un penal con la pierna izquierda si lo he hecho patear durante todos los entrenamientos con la pierna derecha. Así que el juego limpio también se entrena porque se practica en los entrenamientos. El buen trato, el respeto, la decencia deportiva, escuchar al alumno, que el alumno se sienta acompañado y escuchado, es algo que se practica en los entrenamientos deportivos. La competencia deportiva es un reflejo del entrenamiento y se ve en el juego limpio, en el comportamiento de los atletas cuando compiten. El profesor de educación física en la escuela es quien debe explicar los hechos del olimpismo y también el entrenador en los clubes. La educación olímpica debería estar imbrincada en todos los niveles de la educación y con énfasis, como ya lo hemos dicho, en la formación de formadores. Así que la educación olímpica tiene que ser capaz de que el primer contacto de un niño o una niña con el deporte sea agradable, que no sea traumático. Aparte es un enorme error de marketing, pero si alguien sufre en el deporte, es muy difícil que lo convenzamos para que pueda practicar. Hay que destacar la diversión y anular la coacción por el rendimiento. Hay que hacer importante el trabajo y el esfuerzo que se pone en la práctica del deporte más allá del resultado. Hay que saber minimizar la importancia tanto de la derrota como de la victoria, dándole privilegio a la participación. Hay que enseñar para trabajar a mejorar, no solamente para triunfar a toda costa. Es un problema moral y que lo sufrimos, obviamente, con el fenómeno del doping en el deporte, que no es un problema tecnológico. El doping es una carrera que hacen unos científicos que buscan cómo mejorar al atleta y otros científicos que son los que hacen el antidoping, que también corren, pero corren con la vista tapada porque no saben a dónde van, no saben qué buscar. Fíjense y analicen la importancia que tiene el tema del doping, que ha tenido que descubrir si una persona, un ser humano, tiene su propia sangre o su propia orina en el cuerpo, para habilitarlo a la competencia que debe ser leal y justa. Así que preservar una atmósfera que se destaque la participación positiva es también uno de los aspectos fundamentales de la educación olímpica.
hay algunas orientaciones que hace y que son las que vemos aquí, le hace Ronald Naul de acuerdo al estudio de la educación olímpica, pero también nos dice que la tarea central debería ser analizar el mundo de la vida social, deportiva y sociocultural, con sus distintos aspectos, los positivos y también las influencias negativas que se presentan en los Juegos Olímpicos, porque en definitiva hay que reconocer que hay muchas influencias que no son deseables y que ocurren durante los Juegos Olímpicos y que todos percibimos y que son anécdotas, pero es importante que los que trabajan en educación olímpica lo sepan entender. ¿Por qué? Porque obviamente hay temas actuales en los Juegos Olímpicos, no solamente remitirnos a los que ya pasaron, y estos temas muchas veces tienen que ver cómo explicar a un alumno que la aportación de la llama olímpica se puede comprar o se puede vender. Bueno, dependiendo de quién organice los Juegos, como se ha hecho en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en la que los Hells Angels, aquel famoso grupo de motoqueros que anda por todos lados, y la Ruta 66 en Estados Unidos, compraron 3 millas para llevar la antorcha olímpica. Esto es un hecho propio de la historia de los Juegos Olímpicos modernos. También las particularidades de cómo la llama olímpica de alguna forma ha llegado a lugares increíbles, incluso en el fondo del mar, incluso portada por aspectos socioculturales propios de cada país y de cada cultura. Así que es importantísimo tener en cuenta que también debemos revisar de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, con un atleta amateur. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amateurismo? Porque claro, los valores son referentes, abstracciones, que orientan el comportamiento hacia la transformación social y a la realización de la persona, como decíamos antes. Y aquí nos hace pensar que los valores no tienen por qué ser imperecederos, no tienen por qué ser constantes en el tiempo. Deben cambiar porque el ser humano cambia, la historia modifica a las personas y a su pensamiento. Así que tienen un significado especial, pero cambian, y hay algunos que desaparecen con el tiempo. Y la pregunta que les voy a hacer, ¿ustedes conocen algún deportista realmente amateur que vaya y que gane en los Juegos Olímpicos? ¿Qué es un deportista amateur? Es uno que no cobra y que entonces no tiene ingresos, entonces no puede pagar su entrenamiento, no puede pagar su medicina. Pensamos que deportistas de altísimo rendimiento, como son los jugadores de fútbol actuales, los boxeadores o los jugadores de tenis, compiten solamente por el dinero o porque realmente aman al deporte. Entonces ese concepto que se tenía nos hace reflexionar, porque son en definitiva conceptos de la época victoriana, aquella en la que se decía que la alta sociedad no tenía por qué juntarse con la clase trabajadora para competir en un deporte. En definitiva, esta concepción de amateurismo es nada más que una regla para la discriminación de la clase trabajadora. Así que hay que pensar muy fuertemente a quién llamamos deportista amateur, porque un deportista de alto rendimiento hoy en día es un profesional, no por lo que cobra, sino también por cómo trabaja, porque trabaja ayudado y con profesionales que colaboran a través de las ciencias al deporte para que sea cada vez más eficaz y más eficiente. Al fin y al cabo, un deportista amateur, de los llamados amateur, hoy en día no podría ni siquiera clasificar para competencias en atletismo o deportes de tiempo y marca con los métodos de entrenamiento de hace 20 años. Así que es importantísimo darse cuenta que los deportistas amateur es nada más que un sentimiento que quizás nos une un poco a Pierre de Coubertin, pero ya el mismo Pierre de Coubertin, para contrarrestar, se aseguró de la participación de la clase trabajadora. Por eso hay que verlo también a Coubertin, no solamente, y en mi opinión personal, como el gestor más genial de la evolución del deporte en todo el mundo, porque él lo que hizo fue gestión deportiva, como un pedagogo que quiso estar al nivel de los grandes pedagogos de su época, pero que lamentablemente todo el mundo reconocía solamente por ser el restaurador de los Juegos Olímpicos, sino también por dar esta flexibilidad. Él mismo dijo, otra vez el amateurismo es una momia vieja guardada en algún museo de la cual a nadie le gustaría entrar mucho en detalle. Por eso aparecen los Juegos Olímpicos para contrarrestar aquellas imágenes de los pedestrian
que habían y que cobraban suculentos premios solamente por marchar en distintos lugares de la ciudad, o para contrarrestar los campeonatos mundiales de boxeo que no estaban muy bien organizados y no tenían reglas muy claras a cuenta de haber nacido justamente en los puertos como diversión de la gente de mar, ¿no? Así que bueno, también nos han pasado cosas como en la última pandemia, que fue la primera vez que se suspendieron, se retrasaron los Juegos Olímpicos por una causa relacionada con la salud y que nos debe hacer reflexionar definitivamente sobre qué significa solidaridad olímpica, dónde debe estar realmente el esfuerzo del dinero que se gana en la retransmisión de los Juegos, porque nos ha hecho pensar, por ejemplo, también que la excelencia cambió de significado. La excelencia en los Juegos Olímpicos, durante la pandemia, era no contagiarse. De alguna forma el respeto no era el respeto que conocemos como los valores olímpicos. Respetarnos era no situarnos a menos de 3 metros de otra persona para no contagiarnos. La solidaridad tenía que ver con qué tan solidario ha sido el movimiento deportivo para que los deportistas que estaban preparados para el año 2020 puedan competir en el año 2021. También el juego limpio ha sido observar críticamente qué ha pasado con el ciclo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que han tenido un parate hasta el año 2026 y de alguna forma ha hecho modificar todos los planes de desarrollo, promoción y formación de talentos para el deporte de alto rendimiento en todos los países del mundo. Así que lo importante ya no era competir y participar, sino mantenernos en nuestras casas, aislados. Y por último, la paz, que sigue siendo un objetivo del olimpismo hasta el momento no alcanzado. Sigue siendo un reto. Así que la paridad de género en los Juegos Olímpicos es una cosa referida solamente, en este caso, a los atletas. ¿Por qué? Porque también podemos ver que como organismo deportivo, entre 2013 y 2023, la cantidad de miembros del COI ha aumentado solamente del 27 al 33%, ya no se alcanza el 50%. El número total de miembros, eso es en el board, en la mesa ejecutiva, la cantidad de miembros ha aumentado, si bien se ha duplicado, no llega al 50%, ha pasado del 21 al 41%. Los presidentes de las comisiones del COI han pasado del 18 al 42%, ninguno alcanza el 50% de los deportistas. Las posiciones en las comisiones del COI han alcanzado, sí, el 50% de la integración, claro, porque es el nivel más bajo de la organización olímpica. Pero fíjense lo que pasa más allá. Jefes de misiones femeninos han pasado del 11% al 20%. Lo mismo pasa con entrenadores, inclusive de deportes femeninos o absolutamente femeninos, como puede ser, por ejemplo, el nado sincronizado o la gimnasia rítmica. Ha pasado del 11% al 13%. Lo mismo ocurre con los Juegos Olímpicos de Invierno, fíjense, los jefes de misión del 14 al 21% y los entrenadores más todavía, del 9 al 10%. Así que es muy importante lo que queda por trabajar para lograr esta paridad de género, ¿sí? En cuanto a los dirigentes y a los responsables técnicos del deporte. La perspectiva de género es importantísimo y exige más y más intenso trabajo para resolver temas, porque los cuerpos no necesitan modificarse ni manipularse para adaptarse a los ideales que constituyeron explícitamente en torno a la exclusión de muchos atletas. Los cuerpos nunca fueron el problema. El problema tiene que ver justamente con que las organizaciones deportivas tienen una clara oportunidad para abordar el daño causado por actitudes racistas y sexistas. Todavía siguen habiendo ejemplos de apartheid en el deporte y de falta de conciencia de inclusión de todo el mundo en los Juegos Olímpicos. Lo que nos falta trabajar es definir qué es un atleta masculino, femenino o trans. Será problema de categorías, pero nuestras categorías son categorías administrativas. Yo tengo una vivencia personal, como decía Dante, como profesor de judo. Yo tengo chicos que salen a competir, incluso en campeonatos locales o nacionales, por categorías de peso y edad. O sea, por cuánto pesan en una balanza y en qué año nacieron. Y he constatado con el tiempo que un niño de Catamarca de 40 kilos
y 10 años no es lo mismo que un chico de Buenos Aires o de Santa Fe, de la misma edad o del mismo peso. ¿Por qué? Porque tienen un montón de elementos, como la estimulación motriz temprana, como el trabajo en deporte educativo, como la familia, como la posibilidad de diversificarse en deporte, que no es la misma que tengo en mi provincia. Así que cada vez que decido llevar a un niño a competencia, tengo que cuidar muchísimos factores, inclusive los que tienen que ver con la educación física escolar, para ver si está apto para competir. Entonces esto es tratar de llevar olimpismo a través de acciones concretas para el entrenamiento. Un ejemplo típico ha sido el problema de Caster Semenya, que la obligaban a una castración artificial con medicina para disminuir la producción de hormonas que naturalmente su cuerpo producía, o indicarle que tiene que participar en unas pruebas donde la fuerza es menos importante que la resistencia. Esto es antinatural, por más que lo haga la WADA, esto no corresponde. Por eso es importantísimo establecer bien estos niveles. ¿Será quizá un dosaje hormonal las categorías del futuro? Es posible, pero esto es un problema que hay que resolver, porque no se resuelve fácilmente. Además de esto, fíjense que, en definitiva, la perspectiva de género hace que tengamos una visión no estereotipada, para que no dependa de los valores asignados por la sociedad. En este mundo actual, cambiante y tan ligado a la inteligencia artificial, nos hace pensar que cualquier persona debe ser capaz de desarrollar sus cualidades personales sin someterse a controles previos que tengan que ver con roles predeterminados. Así que es importantísimo también para la lógica del deporte, y ahí me refiero, por ejemplo, a la inclusión de hombres en el nado sincronizado femenino, hacer totalmente libre la participación y que sea un problema. Fíjense cómo de los Juegos Olímpicos de Tokio a los Juegos Olímpicos de París se ha modificado esta regla, que ahora hace que la transición de una persona trans deba haberse producido antes de los 12 años para evitar riesgos en la competencia por la formación del físico, en el somatotipo, quiere decir, en la influencia del movimiento, en la historia de la constitución física de una persona por un estímulo propio de cada deporte. Así que el COI permitió que las organizaciones deportivas establezcan sus propias reglas. Y fíjense que en el caso del yachting no es tan importante, porque en definitiva es un deporte que exige mucha velocidad de reacción, coordinación entre los tripulantes, y no es lo mismo en los deportes de contacto o los deportes de fuerza. Así que algunas han revelado que la necesidad imperiosa es proteger no solamente la participación de personas trans en el deporte, sino también proteger el deporte femenino, porque a ninguna mujer le haría ninguna gracia competir con una persona trans que tenga alguna ventaja. Se exigen otros niveles de testosterona y también se necesita con urgencia estudios longitudinales en el tiempo que permitan justificar medidas de tipo administrativa para los Juegos Olímpicos. Según decía Pierre de Coubertin, el deporte es la práctica voluntaria y habitual del ejercicio muscular intenso, basado en un afán de progreso que llega incluso hasta el riesgo, los riesgos de lesión, los riesgos de perder los límites de movimiento en búsqueda de una marca o de un desempeño. Y también nos decía que un país no es verdaderamente deportista hasta el día que la mayor parte de los ciudadanos de ese país siente una necesidad personal para practicar deporte. Y esto también es importante de acuerdo a la importancia que le dan las personas, a la necesidad de movimiento, a esa pulsión hacia el movimiento. Por eso voy a compartir con la espalda de mi amigo Jim Perry, y pienso que los eSports no son deportes, que son básicamente juegos de video. Así que aquí podemos decir que si analizamos la relación entre el deporte y la virtualidad, tenemos tres tipos. Los deportes como los conocemos hoy en día, los deportes, podemos decir los deportes olímpicos, porque también incluimos a los reconocidos, y podemos decir que hay una segunda forma de deporte, que son los deportes virtuales, como por ejemplo esta práctica de remo, que exige que el deportista se mueva haciendo un movimiento casi parecido
aunque puede ser en un gimnasio, y que hagan competencias y que hagan desarrollos, que sea un deporte virtual con cierta actividad física, muy parecido a veces a la práctica del propio deporte, pero por lo menos que haya movimiento. Y también existen los videojuegos que son sencillamente eso, juegos en los que se juega y se interactúa en una pantalla. Independientemente del procedimiento, la integración de las listas y de los deportes olímpicos, nos tenemos que preguntar qué relación tienen los juegos de video con los valores olímpicos. Si sabemos que muchas veces son juegos violentos, juegos que engendran actos con mucha agresividad y que no, si uno no agrede, no gana. Hay juegos, ustedes sabrán, hay que atropellar gente, hay que mutilar, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de planteos entiendo que no se están haciendo y se ven solamente los factores económicos y la cantidad de gente que va a los concursos. Hay gente que llenan, hay eventos que llenan estadios para ver gente jugando en una computadora. Cuando lo más lógico sería sentir ese impulso, por eso puse la definición, de tener la pulsión hacia el movimiento, tengamos la edad que tengamos. Así que otros fueron creados para el entrenamiento audiovisual y en otro caso la rentabilidad comercial. Bien, ahora veamos algunos elementos. El deporte implica una práctica social de distintos actores con la presencia concertada de lo que son actores principales. Hay un lugar físico. Esto no pasa en los deportes, en los eSports. Cada uno juega en su casa, aislados por el éter o las telecomunicaciones o el mundo del electromagnetismo. El deporte tiene técnica, táctica y estrategia, inclusive que nos permite cambiar durante el juego. En los eSports esto no ocurre porque estamos en la presencia de un programa que tiene todo absolutamente programado, normatizado y cerrado. No podemos cambiarlo. El deporte es polisémico. Quiere decir que cambia según la visión de la persona que lo practica o lo atiende. Los juegos electrónicos no. Es una visión cerrada, justamente que pertenece, por ejemplo, a Nintendo, en la que casi prácticamente los actores que deben realizar esfuerzos de distinto grado es para lograr la lógica interna que tiene el deporte. Aquí se trata solamente de pulsar un mouse o un joystick, lo que obviamente olvida la gran cantidad de capacidades físicas que no se trabajan. Por más que se entrenen mucho para estar en buen estado físico, se entrenan mucho para estar en las condiciones de soportar muchas horas sentado, pero no porque lo tengan que poner en competencia. Los objetivos son el rendimiento del deporte, son el rendimiento, el cuidado de la salud, la sociabilización, el agonismo o la excelencia. El fin fundamental de los juegos electrónicos es comercial. Si no fuera comercial, las licencias de los principales juegos electrónicos sería abierta, de los eSports. Combina componentes recreativos, biológicos, éticos y fundamentalmente educativos, cosa que no tienen los eSports, no tienen un fundamento educativo. Es una actividad reglamentada, es tan reglamentada que tiene árbitros el deporte. En los eSports, los árbitros solamente son los que autorizan la pausa para que el jugador vaya al baño y vuelva. No tiene incidencia en el juego. O sea que habría que revisar a qué llamamos un árbitro, porque el propio programa de competencia es el que arbitra. Es una actividad reglamentada e institucionalizada. En cambio, estas son compañías que forman y se quieren transformar en un movimiento asociativo solamente para aparentar que quieren participar en los Juegos Olímpicos. Pero no hay clubes, no hay federaciones nacionales, no hay federaciones internacionales, y fíjense cómo están constituidas. El otro día estaba buceando por una de las federaciones internacionales y tenía 12 miembros, 9 de ellos eran del mismo país, era de un país de Europa Oriental. Lejos está obviamente de tener una representación con campeonatos mundiales, con 4 continentes y 70 países como lo exige la Carta Olímpica. Es una actividad popular. Bueno, popular está popularizada por la juventud, pero hay muchos deportes hay muchos países en los que tener dispositivos electrónicos es muy difícil y por lo tanto es costosísimo para algunas culturas. El deporte tiene la restricción, por lo menos el deporte olímpico, que el origen de la propulsión sea mecánico. Y aquí tenemos que agregarle, la propulsión que tienen los juegos electrónicos es electrónica. ¿Sí? No dependen del cuerpo del ser humano.
Así que esta es una comparación que nos sirve para darnos cuenta y decidir individualmente si los eSports pueden tener rango olímpico, pueden pertenecer al programa de competencia de los Juegos Olímpicos o serán, como pretende el COI, algo paralelo. Porque además el deporte satisface, por ejemplo, el movimiento, cosa que no hacen los eSports. El deporte satisface la seguridad, garantiza experiencias exitosas, superar por medio de acciones físicas a otros. Esto no ocurre porque claramente es solo el dedo. Y también satisface el descubrimiento y lo que produce poder vencer a otro en el campo del deporte solamente con las habilidades adquiridas de manera corporal. Así que, según dijo el presidente Bach, lo que sí está descartado es mezclar los eSports con los deportes tradicionales. Esperemos. Cuando dicen esto, generalmente habrá que ver el resultado. También sería muy importante que los juegos electrónicos, si quieren pertenecer al mundo del deporte, tengan código abierto, o sea que perderían valor comercial, y que también que se piense muy fuertemente en la contaminación específica que producen, como por ejemplo la energía eléctrica es uno de los factores que más contamina el mundo que ya tenemos tan contaminado y que es necesario para los juegos electrónicos. Y también obviamente la basura electrónica, que ustedes saben que también es un problema, todos aquellos teclados, mouse, CPU y tal que se entran en desuso. Bien, pasamos de tema, vamos a hablar de la parte política. Si uno piensa que el Comité Olímpico Internacional nunca tuvo problemas, está en un error tremendo. Ha tenido muchos problemas a raíz de la Primera Guerra Mundial, pedido de exclusión de países en el 2014, la suspensión de los Juegos Olímpicos de 1920 por la Primera Guerra Mundial. Después entramos en la época de la Segunda Guerra Mundial con los problemas de gigantismo que fueron realmente un problema, los Juegos Olímpicos de Berlín, la suspensión después de los Juegos hasta 1948, los efectos que tuvo durante la época de la Guerra Fría hasta Múnich 1972. Y aquí digamos una cosa en relación a lo que ha dicho Carlos con respecto a Pierre de Coubertin. No puedo decir muchas cosas de Pierre de Coubertin, que era un noble, que era producto de la burguesía, y es correcto. Ahora, ¿qué responsabilidad tendría Pierre de Coubertin con la figura de Hitler si Pierre de Coubertin dejó de ser el presidente del COI en 1925? Y Hitler presenta los Juegos Olímpicos en 1936, punto 1. Punto 2. ¿Cuál era la intención de la crítica a lo que ocurría en un país si en definitiva se le ofrece a cada país a que interprete qué son los Juegos Olímpicos y lo muestre, por ejemplo, en la ceremonia de apertura? Evidentemente, ustedes habrán visto la película Los dioses del estadio, aquella obra famosa de Leni Riefenstahl, ¿sí?, que muestra la superioridad de la raza aria, que obviamente después perdió la guerra, o sea que tal superioridad no es tal, no por lo menos vinculado con lo físico. Y fíjense las manifestaciones que tuvo Australia cuando fueron los Juegos de Sydney, en la que mostraba la revalorización de los pueblos originarios, la revalorización de la mujer, la revalorización de la tercera edad y también la revalorización de los discapacitados en la ceremonia de apertura. Fíjense, por lo menos en mi país ha causado gran revuelo la ceremonia de apertura de París 2024, por algunas interpretaciones que no estaban ajustadas a lo artístico y la forma en la que París nos muestra su forma de ser totalmente libre e independiente. Se ha criticado muchísimo el festín de los dioses, ¿sí? Pero fíjense que no he escuchado ninguna crítica del Ménage à Trois, perfectamente aclarado y mostrado en las imágenes de la ceremonia de apertura. Nadie le ha dado importancia a la revalorización que hace París de sus 18 mujeres más importantes, desde Marie Curie en adelante, en la mujer francesa. O sea, que siempre hay una tendencia de parte de crítica periodística para la minusvalía, ¿no? Después tenemos el famoso periodo de los boicots, que empieza con el boicot a Montreal 76 por los países africanos y termina con el boicot a Seúl 88 por Corea del Norte, Cuba, ¿sí?, y Vietnam. Obviamente en esos Juegos Cuba no participó porque protestó por no compartir las sedes
entre Corea del Norte y Corea del Sur. Después entramos en los Juegos del 2000 con el famoso escándalo del COI 2000, aquel escándalo que hizo expulsar a 7 miembros del COI por la elección de los Juegos de Invierno del Salt Lake City. El problema que generó para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el atentado a las Torres Gemelas, incrementó en 1.100 millones de euros el costo de la seguridad para los Juegos Olímpicos, y parte de la Villa Olímpica tuvo que trasladarse a la bahía del Pireo, donde tenían como alojamiento grandes buques transatlánticos, delegaciones enteras como la de Estados Unidos, y esto implicaba la colocación de una red submarina en la entrada de la bahía para que no haya atentados, y buzos nadando y controlando las 24 horas del día, durante los 16 días de los Juegos Olímpicos, el fondo de la bahía. Es enorme lo que causaron en concepto de gastos los atentados. Las protestas contra los Juegos de Beijing por los derechos humanos, el problema de la pandemia y, por último, los problemas en contra de la Unión Soviética, perdón, de Rusia y de Bielorrusia por la guerra contra Ucrania, aparentemente habiendo olvidado lo que ocurría entre Israel y Palestina. Es decir, que nos encontramos siempre con tensiones políticas, problemas que no tienen definición ni solución en el movimiento olímpico. Y ni que hablar con aquellos que directamente quieren que no se hagan los Juegos Olímpicos en su ciudad, porque la modifican económica, urbanamente, y son situaciones que muchas veces no se desean. Pero fíjense que los países que han sido más exitosos en la historia de las guerras, o aquellos que han participado en más guerras, coinciden en general con los países más ganadores de medallas en Juegos Olímpicos. ¿Sí? Porque si hablamos de guerras de Rusia para arriba o de Irak para arriba, tenemos países que son muy ganadores de medallas. Bien, y ahora vamos a pasar a una cuestión que tiene que ver con lo cultural. ¿Conocen la figura de este señor? No. Henri Didon. Bien. Autor de la célebre frase Citius Altius Fortius. Las niñas jóvenes, estudiantes, ¿saben lo que significa? Perfecto. ¿Más? Perfecto. ¿De qué está hablando Henri Didon? De física. Porque Citius, más rápido, espacio sobre tiempo. Altius, ¿sí? La fórmula de la altura tiene que ver con el tiro. Ahí está escrita. H igual a B sub 0 T más un medio de G por T cuadrado. Larga, pero quiere decir la altura de un tiro parabólico. En definitiva, cada vez que una persona salta o lanza, hace un tiro parabólico, un tiro balístico, y ahí está la fórmula para determinar la altura. Y por último, Fortius, masa por aceleración, es fuerza. Este señor hablaba de física. Y es importante entenderlo, que la superación de los valores físicos es la que da justamente el dominio y el rendimiento y el desempeño deportivo. Así que es importante también entender que la modificación del refrán olímpico le ha agregado el magnetismo. Citius, Altius, Fortius, mecánica. Together, física, atracción magnética. Pero, digamos, y esto lo voy a decir en serio, basta de eufemismos, yo no estoy de acuerdo en que cada presidente del COI modifique algún elemento básico del olimpismo, porque si no todos los presidentes hubieran tenido la oportunidad de poner una palabrita más o una palabrita menos y hoy estaríamos hablando de neumáticos, almohadas y no sé. ¿Está? Bueno, pero lo importante es mantener las cosas que son invariables en un deportista, aquellos valores que son fundamentales y que siempre se van a mantener. Y podemos pensar en un ejercicio, ¿cuánto va a durar esto? En la entrada al Museo Olímpico, quizá dure, quizá no. Pero aparte no tiene nada que ver con el contexto anterior, aparte el Start Together Communities ya está previsto en otro elemento, en otro gran famoso refrán de los Juegos Olímpicos, que lo importante es participar, y para participar tenemos que estar todos juntos. Esto, bueno, es interpretación, perdón, pero habría que discutirlo. Volviendo al caso también de lo que ya presentó Carlos, que estuvo genial, el desafío más importante de la inteligencia artificial tiene que ver con cuánto lo pueden utilizar todos los países que compiten en los Juegos Olímpicos, porque para muchos países esto está realmente solucionado, pero muchos países están en ciernes, como nosotros que recién empezamos a tratar de encontrar las potencialidades que tienen. Justamente
La inteligencia artificial nos permite crear adversarios. Fíjense la foto del tenis de mesa. Se crea un adversario con las características del juego del tenis de mesa y una máquina reproduce sus jugadas. Esto es para preparar adversarios conocidos. Esto es fundamental en la estrategia. También sirve para analizar los datos de nuestros atletas en entrenamientos y subirlos a la nube y compararlos constantemente con adversarios de otros países, que son datos que ya manejan los entrenadores. También para la creación de nuevos materiales, atendiendo la seguridad y la mejor preparación de los atletas para las competencias olímpicas. Nos permite analizar los movimientos y determinar, gracias a la imagen y a fórmulas mecánicas instantáneas, cómo se aplica el Sitius, Altius, Fortius, pero por ejemplo, en la gimnasia artística, y determinar si el deportista tiene bien ubicado el centro de gravedad en el momento de hacer un ejercicio que le va a dar puntaje justamente por agregarlo a una serie gimnástica. Esto es realmente un avance enorme que se tiene entre la posibilidad de cálculos instantáneos a la velocidad de la luz y el cotejo con las imágenes. También nos sirve para la detección de talentos, para saber cuál es realmente el cuerpo más apropiado para cada deporte. Todos aquellos que se utilizan, y por último también para la detección de talentos de acuerdo a los entrenamientos cognitivos que vemos con la velocidad de reacción de toque, con el análisis de la carrera, la posibilidad de saltos con los obstáculos propios del deporte. Estos programas se están desarrollando ya gracias al Comité Olímpico Internacional en los países menos favorecidos con la tecnología, como lo es África, por ejemplo, distintos países de África, pero que en cualquier momento entiendo que se van a realizar también en Latinoamérica. También nos sirve, por otro lado, la inteligencia artificial para recrear cosas que no conocimos porque eran de otros tiempos, como por ejemplo, fíjense el tipo de salto californiano que tiene justamente aquel saltador en alto, y también los elementos que tienen que ver con la parte social, si se quiere, la vestimenta de los atletas y los deportistas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, qué tipo de material utilizaba para homologar las marcas, en este caso un anemómetro, y también de nutrición deportiva. Esto fue en los Juegos de Estocolmo 12, fíjense que hay un atleta que corre la maratón y está tomando vino. Esto tiene que ver con cómo se preparaban, ¿no?, en ese momento para las distintas competencias. Y también, una cosa que es muy importante, la injerencia de la inteligencia artificial en la planificación y urbanística de las ciudades para las competencias deportivas. Esto ha sido determinante ya para los Juegos de París. En lo particular, creo que los Juegos de París, según entiendo, fueron los primeros, los primeros en mostrarnos el futuro que se viene. Creo realmente que los Juegos Olímpicos de Tokio fueron los últimos Juegos Olímpicos como los conocíamos. Y a partir de ahora se viene una nueva era que estará en manos de una serie de actores influyentes cómo se desempeñan, porque, por ejemplo, nos ayudan a recrear lugares antes de que los eventos ocurran. También nos ayudan, como decíamos antes, a crear sustancias y materiales más apropiados, no solamente por las características físicas, suponiendo coeficientes de restitución elástica para las pistas, pero también los colores, para que resalte y se adapte mejor a las transmisiones de televisión. Como ya se ha mencionado, el equipo de refugiados han sido en este caso 36 atletas que representan a 100 millones de personas en todo el mundo. Personas que no tienen la posibilidad de disfrutar de una entidad deportiva, vienen de 11 países distintos y participan en 12 deportes. Esto es lo que han hecho en los últimos Juegos Olímpicos. Una cosa fundamental es el cuidado del atleta, el cuidado integral de la persona, ¿sí?, para prevenir el hecho de violaciones, abuso sexual, harassment, todo lo que tenga que ver con el hostigamiento de las posiciones de poder sobre los deportistas. Y recuerdo muy especialmente un caso judicial que llegó a la justicia de Estados Unidos por justamente la manipulación que hacía el médico de las atletas, que con el tiempo se descubrió y directamente la justicia condenó a esta persona a cientos de años en prisión, como corresponde, por otro lado. Bien. Este para mí es un tema muy álgido y es la propia Carta Olímpica, con su regla 50, que prohíbe las manifestaciones comerciales, pero también las vinculadas a situaciones políticas y religiosas. Fíjense, se acaba de producir
una sanción a un atleta llamado Nemanja Maidov, ¿sí?, por santiguarse en los Juegos Olímpicos. Si nos ponemos a pensar, es un poco ridícula la sanción en estos Juegos Olímpicos cuando han habido cosas mucho más alevosas, ¿no? Fíjense que también en la Carta Olímpica se aclara, no se aclara sobre las sanciones, sanciona inclusive a quien coincide con los ideales del movimiento olímpico, porque justamente una persona íntegra también es una persona íntegra en lo espiritual, y por lo tanto pretender que nadie sienta nada o ningún impulso hacia manifestarse hacia sí mismo con la religión parece ser algo condenable, cuando hay muchos otros aspectos en los que el deportista tiene sus 30 segundos de fama o menos, que es cuando está en el podio de los Juegos Olímpicos. No hay una proporcionalidad en las medidas disciplinarias, ¿sí?, porque no está establecido en la Carta Olímpica si van a sancionar las federaciones, el movimiento olímpico, con cuánto tiempo, por qué, etcétera, etcétera. Y por una cuestión además que es suficientemente ya explicada en esta charla, la lógica punitiva. ¿Por qué se castiga de esa forma? ¿Por qué se castiga con suspensiones? ¿Por qué se castiga con quitar medallas o premios o récords? Si el problema no es un problema tecnológico, el problema es un problema moral. Así que veamos, por ejemplo, que en el caso de los Juegos de México todos sabemos que los deportistas fueron sancionados, pero nadie sancionó a Usain Bolt. Ni siquiera como lo hace el doping, para atrás. Esto no se ha hecho. Fíjense lo que ocurre, por ejemplo, no en Juegos Olímpicos, pero sí en Juegos Panamericanos. Se puede llegar a sancionar al atleta arrodillado porque está de acuerdo en condenar la violencia racial. Esto a raíz de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, ¿sí? La pose que adopta el deportista es la pose de pisar la cabeza con la rodilla que cometen los agentes de la policía norteamericana contra los ciudadanos de color negro. Y fíjense que nadie dice nada con una obligación que tienen los atletas brasileños, y es hacer un saludo militar cuando aparece la bandera. O sea, está condenado el saludo religioso o el saludo en contra de la violencia, o la manifestación en contra de la violencia, pero nadie sanciona el saludo militar. Entonces, esta regla no tiene razón de ser. Es una regla que se implantó porque había deportistas que en los Juegos Olímpicos cambiaban su indumentaria con un sponsor no autorizado. Y ese es el problema definitivo de cada Comité Olímpico Nacional. Bien, fíjense como, por ejemplo, cuando todo el mundo protesta nadie puede culpar a nadie, porque aquí protestan hasta los árbitros. Y esto es una medida muy sana, entender que todo el deporte siente lo mismo por el mismo hecho, condenando la violencia racial. Bien, y esto creo ha sido un poco el final de los Juegos Olímpicos como los conocemos, porque tanto el boxeo como el atletismo empiezan a pagar premios en metálico a los ganadores de medallas olímpicas. Esto es, creo, la muerte definitiva de lo que entendemos que es el olimpismo. Por eso hablaba antes de las ganancias materiales. En este caso, creo fundamentalmente que la figura de la IAF o de su presidente o de quien haya intentado decirnos que el deporte ya ha cambiado es una cosa que está reñida con el espíritu olímpico. En definitiva, lo veo a Pierre de Coubertin ya muy circunspecto, muy preocupado. Bien, se vienen los Enhanced Games, que son juegos sin antidoping. Se van a hacer próximamente. Hay médicos, hay gente que está a favor de la mejora del rendimiento humano sin ningún tipo de limitantes, sin ningún tipo de condicionamientos y con un alto valor económico para todos los participantes y mucho más para los ganadores. Ellos dicen que es una verdadera carrera por el desarrollo de las capacidades físicas de la humanidad. Ellos dicen también que va a haber más seguridad porque tienen la clave para el control. Se le va a pagar a los atletas porque ellos dicen que el 58% de los atletas son gente pobre. Va a haber mejoras en el rendimiento y va a estar financiado por fondos privados. Y toman como estudio de casos lo que ha ocurrido en dos competencias. Uno son los Juegos Asiáticos y otro un campeonato de atletismo indoor que se ha hecho hace 4 o 5 años atrás. O sea, sin fundamento científico, pero sí, obviamente, con una visión comercial. Estas son las cosas que han ocurrido
Y evidentemente acá lo vuelvo a ver, a Pierre de Coubertin circunspecto, pero lo que tenemos para ofrecer en contrapartida de esto es nuestra honestidad intelectual. Es decir, gente que sin la necesidad de ser científicos, investigadores, ha llevado siempre la historia del deporte, siempre los valores del deporte consigo, por eso está la figura de Alberto Moro. Bueno, por último, ya no tenemos deportes individuales, ya no tenemos atletas masculinos, no tenemos frecuencia cuadrienal porque han aparecido también los Juegos de Invierno y los Juegos Olímpicos de la Juventud. No sabemos cuál es la nueva definición de olimpismo porque con las antiguas no coinciden. Ya no tenemos deportistas amateur, o sea que lo único que nos queda es el proyecto pedagógico. ¿Basado en qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más podremos hablar de deporte con movimiento? ¿Cuánto deporte más podremos sostener? ¿Cuánto tiempo más, perdón, podremos sostener la vigencia de la Comisión de Antidoping del Comité Olímpico Internacional y la WADA? ¿Cuánto tiempo más seguiremos lidiando con este tipo de circunstancias? Así que, en conclusión, la razón de ser del olimpismo, del deporte, de los Juegos Olímpicos y del movimiento olímpico es concretar un compromiso educativo. Sin esta premisa, el deporte es meramente un pasatiempo, a veces espectacular, y en todo caso producto cotizado del mercado del entretenimiento, con fundamentos económicos. La educación olímpica está definida de manera completa. Queda claro que los objetivos de la educación y que los sujetos incluyen seres humanos de distintas edades, distintas realidades y distintas experiencias. La gestión educativa del olimpismo debería relacionar a los institutos y universidades de educación física y deportes para orientar desde la perspectiva local la intención de establecer propuestas, abordajes y enfoques de transferencia llevado a lo local. La educación olímpica tiene la legitimidad e importancia fundamentales en el desarrollo humano a través de la educación en valores. Es indispensable que se genere la incorporación al sistema de formación de formadores, la capacitación profesional docente para la educación olímpica en valores, que es crucial. Muchas gracias.